Buenos días. Continuando con la unidad número 4, presento a su consideración la clase número 2, que se refiere a el cálculo del costo horario de posesión y operación de equipos. Eh, este, esta información es muy importante conocerla, puesto que hay un factor que es el que va a los análisis de precio unitario, que determina cuál es el costo final diario del equipo o maquinaria a utilizar en dicha partida, en la elaboración de dicho análisis de precio unitario. Vamos a ver a continuación entonces la definición de costo horario de posesión. Entonces ustedes tienen en el material, ¿verdad?, previamente definido el costo horario de posesión y posesión de equipos como factor de costos de operación y posesión, COP. Entonces ese factor es un factor que, multiplicado por el costo actual de la herramienta o el equipo, indica el costo diario por el efecto del uso de dicho equipo en la ejecución de una unidad del análisis de precio unitario. Este factor se obtiene al contabilizar todos los costos en el que incurre el dueño del equipo por la adquisición, operación, mantenimiento y resguardo de los equipos. O sea, su OP, de acuerdo a la fórmula que tiene en su material, es la sumatoria de costo de posesión, resguardo y operación dividido entre el costo de reposición del equipo. Entonces, para ello vamos a ver un material de teoría que explica qué es esto, qué es el costo horario de operación y qué es el costo de posesión de equipos. El costo de operación, pues simplemente es el costo generado directamente por el trabajo de la máquina. Se toma en cuenta los distintos elementos necesarios para el trabajo, tales como los costos de reparaciones, combustibles, lubricantes y filtros, neumáticos y otras partes. A continuación describiremos estos elementos. Entonces las reparaciones son usualmente el renglón más alto de gasto. Los costos de operación incluyen todas las piezas, mano de obra, instrumentos y equipos utilizados. Los costos por hora de reparación de una sola máquina suelen seguir un costo ascendente escalonado. Es decir, al principio de la máquina nueva, pues evidentemente sus costos de reparación son menores, pero van aumentando gradualmente en la medida que la máquina va trabajando y la máquina va envejeciendo. Durante el transcurso de la vida útil de la máquina y luego fuera de esta, el costo de reparaciones va aumentando a medida que aumenta el número de años de uso de la máquina. Entonces se habla de que ese incremento sucesivo que debemos hacer para cometer la reparación está representado por el multiplicador de vida extendida, que es un factor que tomaremos de un manual de costo referencia kit que lo pueden conseguir en la página web. Este factor, según se nos indica en dicho manual, multiplica los valores de reserva para reparaciones que nos ofrece. En todo caso, eso se va a ver posteriormente con un ejercicio completo del costo de operación, posesión y factor de costo de operación y posesión de equipos. Luego tenemos los combustibles, lubricantes y filtros, que entonces se representa el costo generado por el consumo propio de cada maquinaria, también de los distintos elementos consumibles, valga la redundancia, durante la operación de la misma. Tenemos entonces el combustible, que hay decir, unos datos que provienen del manual del fabricante, donde dice cuál es el costo, cuál es el consumo de combustible diario, entonces o por hora, y ahí podemos determinar los costos, igual de los lubricantes, igual de los filtros. De los neumáticos también es una parte del costo considerable de la máquina. Se refiere a un gasto incurrido por el desgaste de los neumáticos durante el trabajo de la máquina. Su vida útil dependerá de las condiciones bajo las que opera el equipo. Es decir, hay máquinas que pueden operar sobre terrenos, vamos a decir, que no tienen que no son tan rugosos, que no tienen piedras angulosas que pueden provocar estallidos o pinchazos de los neumáticos, y los costos de reparación son mayores. Entonces sus costos van a depender de con qué frecuencia tengan daños dichos neumáticos. Luego las partes de desgaste, que entonces se habla de que están constituidas por el tren de rodaje en el caso de las máquinas de oruga y demás piezas de desgaste rápido para toda la maquinaria, como cuchillas, puntas de desgarrador, dientes de cucharón, descalificadores, etc. Ustedes van a recibir un listado de las maquinarias de movimiento de tierra, donde aparecen esos tractores de oruga, retroexcavadores, excavadoras de oruga, y donde se evidencia pues cuáles son las partes de mayor desgaste. Pero en el caso de
de una retroexcavadora, pues los dientes del cucharón, que son los que desgastan en la medida que el trabajo de excavación se va realizando. En el caso de los motoniveladoras, las cuchillas que llevan enfrente la pala con que se hace la nivelación, que también se desgasta, las puntas de esa misma pala. Y en el caso de los tractores que tienen escarificadores, que son como unos dientes de acero que van en la máquina que actúan vamos a decir, operan hidráulicamente y penetran en el suelo para desescarificar o soltar un material muy grueso, muy compactado y poder entonces hacer las excavaciones. Entonces, esto lo van a ver ustedes o vamos a presentar alguna maquinaria, una lista de maquinaria que puedan observar cuáles son las partes de ella en donde aparecen los cucharones, en el caso de las excavadoras y los palas cargadoras tipo payloader, los escarificadores en las motoniveladoras y en los tractores de oruga, las cuchillas en la motoniveladora, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora entonces del costo de posesión. Entonces, el costo de posesión suele definirse como el gasto en que incurre el comprador o dueño de una máquina por efecto de poseerla o tenerla. Representa el importe producido por la propiedad de la máquina y su finalidad es proteger la inversión en el equipo y poder reemplazarlo por uno semejante al adquirido originalmente. Es decir, una máquina que tenga con respecto a los modelos actualizados el mismo tiempo de vida que tenía la máquina que se está considerando cuando se adquirió. Como lo indica su nombre, el costo de posesión se refiere a los costos incurridos por la propiedad de la maquinaria. Representa la acumulación de capital que debe realizar el propietario para que al término de un periodo determinado pueda reponer el equipo por uno de tecnología similar. El costo de posesión resulta de gran importancia ya que a través de él se refleja la política a seguir en cuanto al parque de maquinaria con que debe contar la nación para acometer las distintas obras de construcción, desde las más pequeñas hasta las de mayor importancia, como aeropuertos, como autopistas, represas, carreteras, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues en los países, las empresas constructoras dedicadas a este tipo de trabajos deben reponer periódicamente, en la medida de sus posibilidades, estos equipos para poder competir y poder realizar las grandes obras de envergadura de infraestructura como esas, como autopistas, carreteras, represas, eh, túneles, etcétera, etcétera. Porque si no, pues entonces si las empresas nacionales no pueden tener esa reposición de equipos, evidentemente no podrán ejecutar esas obras. Bien, visto esto, los aspectos que intervienen directamente en el cálculo del costo de posesión son la depreciación, el costo de inversión, seguros de impuestos y el resguardo. En la depreciación, pues simplemente podemos definir que la pérdida de valor que sufre un equipo a través del tiempo por uso u obsolescencia, ya sea tecnológica o funcional o por ambos a la vez. El cargo regular representado por la disminución de valor referida a la inversión original o el valor registrado en los libros de contabilidad del negocio se llama cargo por depreciación. Debe considerarse el cargo por depreciación. El cargo por depreciación representa la disminución del valor original del dinero durante el tiempo que éste se ha usado. Entonces, ese valor se calcula de acuerdo a unos métodos de depreciación y lo vamos a definir más adelante. Costo de inversión, entonces, ese otro punto, se define costo de inversión como el cargo que debe pagarse por el dinero obtenido en el préstamo o el producto de la inversión del dinero para la adquisición del equipo. Este cargo representa el costo del dinero invertido, sin importar que sea con recursos de la empresa o a través de financiamiento de terceros, banca, etc. La tasa de interés aplicable será la tasa efectiva al momento del cálculo. Entonces, esa tasa de interés o tasas anuales se revisan de acuerdo a lo que pagan los 6 principales bancos comerciales del país. Esta es su TCA y lo veremos más adelante en un ejemplo, pues simplemente es la sumatoria de tasas de mercado referidas a seguros, impuestos y tasas que utiliza la banca comercial. En cuanto a seguros e impuestos, el seguro es el costo de la prima a pagar por el seguro necesario para proteger al propietario contra una pérdida financiera en caso de pérdida o daño sufrido por su equipo. Los impuestos son los costos que carga el Estado por poseer el equipo, generalmente 1%, 1,5%, a veces se utiliza.
Y la fórmula para el cálculo del costo seguro será idéntica a la del cálculo del costo de inversión. Y otro concepto que es importante manejar es el de vida útil. De la vida útil es el periodo de tiempo en que depreciamos la máquina, independientemente del año o tiempo de su fabricación. Debemos destacar que este concepto es diferente al usado por el fabricante, quien entiende por vida útil el tiempo que se podrá utilizar la máquina en determinadas condiciones de operación favorables. Generalmente nosotros utilizamos esta, la del fabricante. Bien, vamos a analizar entonces un ejercicio de cálculo de costo de posesión de equipos. Entonces tenemos un tractor de oruga de 8, ¿verdad? Vuelvo, repito, van a ver ustedes el listado de máquinas que se utilizan en movimiento de tierra, en obras de pavimentación, en obras de concreto, edificaciones, para que ustedes entiendan y no pase desapercibido cuando ustedes lleguen a una obra y vean maquinaria trabajando. Entonces, en este caso, un tractor de 8, se pide calcular los siguientes ítems: la utilización por año de la maquinaria, denominada H, la vida de operación, denominada N mayúscula, costo de inversión, denominado C sub I, la depreciación de la máquina, D, y el costo de posesión, que se llama C sub P. Considerando los siguientes datos, estos datos evidentemente son datos propios de la empresa que maneja información de operación de operación de la máquina. Por ejemplo, los números de días trabajados al mes, se habla de que 25 días, recuerden que un mes tiene 20 días laborables, son 5 días por semana, 4 semanas, 20, 5 por 4, 20, generalmente los días trabajados por el mes de este tipo de maquinarias puede situarse en el orden de 25 días. El número de horas trabajadas al día, una máquina de esta puede trabajar 10 o más horas. Recuerden que la jornada laboral mínima son 9 horas, entonces estamos colocando 10 horas día. El valor de reposición a nuevo, este es un dato que se investiga cuánto cuesta esa máquina, ¿verdad? Nueva en actuales momentos, es el tractor de 8. Y la vida útil en horas, generalmente es un dato del fabricante, 12.500 horas. Las tasas anuales, entonces estas tasas de interés son las que pagan o las que cobran, mejor dicho, los principales bancos del país. Entonces se lo puede investigar en internet. Las de seguros están entre 2 y 5%, nos notamos 2, y los impuestos, como dije hace rato, 1,5%. Este valor de resguardo se calcula, ¿verdad? Y el factor de costo de resguardo también se calcula. Ahora venimos con la solución. Entonces el primer ítem, que es la utilización por año de la maquinaria, denominada H, se aplica la fórmula que dice que H igual a número de días trabajados al mes, ¿verdad? Por 12 meses al año, porque son días al mes, entonces son 12 para hallar el costo de horario por año, por el número de horas trabajadas al día por un año. Como tenemos este dato que es número de días trabajados al mes 25, lo multiplico por 12 horas y lo multiplico por 10 horas trabajadas al día. Eso me da el total de horas trabajadas H por año de la maquinaria. Luego entonces tenemos el segundo ítem, que es la vida de operación N. N se calcula con la fórmula vida útil expresada en horas H dividido entre el número de horas de utilización H minúscula. Entonces, como tenemos ya como dato, ¿verdad? Esta vida útil en horas, 12.500, dividido entre 3.000, que son los números de horas, eso me da años, 4.17 años. Ya tenemos el valor de N, que es la vida de operación. Venimos a calcular el costo de inversión. El costo de inversión viene calculado, viene expresada por la fórmula N más 1 por B sub RN por TDA por 2 veces N por H, siendo N la vida de operación, ¿verdad? B sub RN el costo modo de reposición de la máquina, T sub A, la total de tasas anuales, y la H minúscula, que es la que calculamos hace un momento, que es la utilización por año de la maquinaria. Entonces, ¿cómo calculamos el T sub A? Que es el total de tasas anuales, sumando los datos que me dicen que la tasa de interés 35,20, la tasa de seguro 2%,
y la tasa de impuesto 1.5. La sumatoria me da 38,70, o esto es igual a 0,3870, que lo tenemos aquí en la fórmula. Entonces, finalmente el costo de inversión es N, que es 417, ya lo calculamos, más 1, multiplicado por el costo del valor de reposición a nuevo de la máquina, por el total de tasas anuales, 0,3870, dividido entre 2, que es lo que me dice la fórmula, por N, que son 417, que ya lo calculé, y por T, por H minúscula, que es la utilización por año de la maquinaria, eso me da 3.000. Al final, el costo de inversión 279.000 bolívares hora. Paso ahora a calcular la otra pregunta, que es la depreciación de la maquinaria. Entonces, la depreciación de la maquinaria viene expresada por la fórmula valor de reposición a nuevo dividido entre la vida útil en horas. Esto por línea recta. El método de depreciación estamos utilizando prácticamente el de línea recta. Entonces la depreciación es el valor de reposición a nuevo, 3.500 millones de bolívares, perdón, entre la vida útil en horas, que ya la calculé, perdón, que es dato del problema, H, 12.500, y eso me da que la depreciación son 280.000 bolívares hora. Siguiendo con el problema, entonces venimos finalmente al cálculo del costo de posesión, que es el costo de posesión viene expresado por la fórmula depreciación más costo de inversión más costo de resguardo. Y el costo de resguardo viene calculado por la fórmula el resguardo por el factor de costo de resguardo. Esta es vamos a decir, una fórmula de esta metodología para calcular el costo de posesión. Hay otras fórmulas de hacerla, pero esta es la más expedita y mejor explicada. Entonces el costo de reposición, el costo, perdón, de resguardo multiplica 5.012 10,22, que es un dato que es el resguardo, multiplicado por el factor de costo de resguardo 1,379, me da 6.793,61. Finalmente, el costo de posesión, C sub P, será la depreciación, que ya la calculamos, ¿verdad? Anteriormente, que dio 280.000 bolívares hora, más costo de inversión, que dio costo de inversión 279.886,69, más este último cálculo, que es su R, que dio 6.793,61. En total me da 566.680,30. Este es el costo de posesión de esa maquinaria, ¿verdad? Esta es una parte del ejercicio, vamos a llamarlo así. Vamos a ver otro ejercicio con la información completa para calcular el factor de costos, que es el que va a ir al análisis de precios. Entonces, en este ejercicio de número 2, me piden calcular el costo de operación del equipo y el factor de costos de operación y posesión del equipo, C sub OP, que es el que, vuelvo repito, es el que va a ir va a ser esa información va al análisis de precios en la parte del renglón maquinaria y equipo. Entonces se trata de una maquinaria, un retroexcavador de ruedas de goma, aquí lo vemos, Caterpillar 426 de ruedas de goma, que nos suministra el propietario la siguiente información: valor de reposición a nuevo, 1.200 millones de bolívares. Consultó el mercado y determinó que esa máquina, si la fuera a comprar nueva, hoy costaría 1.200 millones de bolívares. La vida útil en hora, de acuerdo al fabricante, 8.000 horas. El costo de posesión hizo el ejercicio anterior y lo calculó en 310.200 bolívares a la hora. Costo de reparaciones mayores, lo determinó su taller o su gente de costo de maquinaria, 140.000. Esto se puede calcular, ¿verdad? Hay una forma de calcularlo, hay unos ejercicios que se les están dando para que ustedes sepan cómo se calculan estas reparaciones mayores, cómo se calculan estas reparaciones de campo, cómo se calcula el costo del combustible, el costo de los servicios, costo de parte de desgaste y el costo de los cauchos. Esta información de costos de maquinaria tiene que tener el dueño de la máquina, ¿verdad? Que la debe manejar desde el comienzo, que en el momento que adquirió la maquinaria. Bien, entonces toda esta información son datos del problema. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces lo primero que piden, que es el costo de operación que se necesita para calcular el factor de costos de operación y posesión. Fíjense que en el ejercicio anterior calculamos el factor el costo de posesión, ya sabemos cómo calcularlo. Ahora vamos a saber cómo calcular el costo de operación, C sub O, y luego el factor de costos, C sub OP. Entonces el costo de operación simplemente es la suma de las reparaciones mayores más las reparaciones de campo, más el combustible, más servicios, más
parte de gaste más costo de caucho. Todos esos datos están aquí. 140.000 más 124.000, aquí está 140.000, 124.000, 5.000, 3.750, la de gaste 18.000 y el de caucho 7.500. Me dio, se sudó 298.250 bolívares por hora. Luego, entonces, para calcular el factor de costos de posesión y operación de equipo, que es el CSUP-OP, que es el que requerimos para el análisis de precios, dividimos el costo diario de posesión y operación entre el valor de reposición de la máquina. Y ese costo diario de posesión y operación es el costo horario de posesión y operación multiplicado por 8 horas día. Y el costo horario de posesión y operación es la suma del CSUP, que lo calculamos en el primer problema, más el CSUO, que lo calculamos hace un instante, ¿verdad? Eso determina el costo de operación, que lo determinamos hace un momento. Entonces, al calcular ese costo horario, con el CSUP conocido y el CSUO que calculamos hace un momento, determinamos que el costo horario de posición de operación es 608.450 bolívares hora. Como lo necesito por día, porque yo trabajo en el análisis de precios en costos diarios, lo multiplicamos por 8 horas día y eso me da este valor, 4.867.000 bolívares el día. Entonces, el CSUOP será dividir ese costo de 4.867.000 que lo habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Perdón, que era dato del problema costo diario de posesión y operación, 4.867.000 dividido entre 1.200.000, que es el valor de reproducción de la maquinaria. Total, me da CSUOP 0004056. Este valor dividido entre 1.200.000 millones de bolívares me da este el valor que va a aplicar al análisis de precios unitario.